El juez acaba de acordar un careo entre el exministro del PP, Jorge Fernández Díaz, y su ex número 2 en el Ministerio del Interior, Francisco Martínez. La razón, la operación Kitchen, es decir, eso que montaron para robar pruebas con fondos reservados, es decir, con dinero de todos, a Bárcenas para ocultar pruebas que incriminaran al Partido Popular. El diálogo no tendría desperdicio. Jorge, que fuiste tú el que me mandaste poner en marcha el operativo porque te lo había pedido Mariano, que querías ver qué tenía Bárcenas contra el partido. Y hasta Villarejo lo ha reconocido. Te ruego por Dios que no mientas. ¡Uy! Vas a ir al infierno. Tienes que respetar las jerarquías, Paco. ¿Al infierno? ¿Al infierno vas a ir tú? No dirás falso testimonio ni mentirás. ¡Ay, mi ángel de la guarda! Protégeme, Padre nuestro que estás en la cárcel. Que te digo que vas a ir a la cárcel a rezar. En fin, y así durante varias noches. Hablando de careos, igual hace un careo el juez con el emérito, Juan Carlos, y con Corina. Corina, devuélveme la pasta, que lo pasé muy mal en mi infancia y necesito dormir entre billetes como el tío Gilito necesita su montaña de monedas. Juanito, dijiste que me lo regalabas por los servicios prestados. ¿O crees que tanto sacrificio era por amor? Corina, no te hagas la republicana. Te dije que me lo guardaras. Y además, si te he dado una tarjeta Black, como a mi familia, ¿qué más quieres? Ya me la he gastado. Y el dinero, bueno, el dinero de momento te lo voy a seguir guardando. En España los diálogos siempre son una pieza de sainete, cuando no son de tragedia. Un diálogo entre Azaña, recientemente conmemorado en el Parlamento, y Francisco Franco, no nos haría reír. Paz, piedad, perdón, Franco, dejad de matar. Vamos a fusilar a media España, porque la mala hierba se arranca de cuajo. No entiendo qué te ha pasado. Tú juraste como militar respetar la Constitución y no puedes usar las armas que te ha dado el pueblo para matar al pueblo. Vamos a fusilar a media España porque la mala hierba se arranca de cuajo. Paz, piedad y perdón, Francisco Franco. Paz, piedad y perdón. En fin, que España necesita muchos careos. Por ejemplo, uno entre Echenique y Arrimadas, donde se quede claro de una vez por todas qué pasa para que ahora los naranjas aprueben unos presupuestos socialcomunistas y cómo es eso de gobernar con Vox y alejarte de la extrema derecha. Otra entre un pijo de Vox que tira piedras a los policías gritando libertad y un sindicalista de Jusapol al que no le ha gustado la serie antidisturbios. Otro entre Nadia Calviño y Escrivá y un servidor, donde me cuenten por qué ponen tantas dificultades para que pueda cobrarse el ingreso mínimo vital y al tiempo rescatan una línea aérea con 475 millones. Cerraría el careo Alberto Garzón y Rafa Nadal, hablando de publicidad y ludopatía. Y Yolanda Díaz y Amancio Ortega hablando de empleo y de fiscalidad. Porque claro, poner a Irene Montero a hablar de feminismo con Santiago Abascal es demasiado. Sería como poner a una geóloga a hablar con un terraplanista o a una demócrata a hablar con un fascista sobre derechos humanos. Y esas cosas, ¿a quién le interesan salvo a los medios de comunicación? Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Vivimos en una época de muchas revueltas y pocas revoluciones. Casi sin darnos cuenta nos hemos convertido en consumidores de una serie que narra nuestro propio destino. Amador Fernández Sabater es uno de los pensadores que más atención y con más fortuna ha mirado a los movimientos sociales, especialmente al 15M, sobre el que acaba de publicar Habitar y Gobernar. Es consciente de que sin una sociedad politizada la revolución es imposible y también es consciente de que con una ciudadanía consciente la revolución seguramente también es, cuando menos, muy difícil y sin revolución no hay esperanza. El 15M no fracasó, pero tampoco ni reseteó el sistema ni terminó asaltando los cielos. Amador, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias. Oye, ¿la revolución sigue siendo necesaria? Bueno, yo lo que veo necesario, un poco la idea del libro es repensar la revolución. Me parece que, digamos, las ganas de transformación están ahí y están en un montón de prácticas, de movimientos, de grupos, pero me parece que lo que es necesario hoy es repensar qué significa luchar y qué significa cambiar las cosas, porque lo que no funciona ya es intentar moverse, actuar con esquemas que no tienen que ver con las prácticas de hoy, con los cuerpos de hoy, con los problemas de hoy. Entonces, me parece que hay una cierta distancia entre los imaginarios de referencia y las prácticas, y lo que veo más necesario es reimaginar la revolución, repensar qué significa hacer la revolución hoy. Decía Lula que la revolución en Brasil era comer 3 veces al día. Bueno, desde luego es una necesidad, ¿no? Y muchas veces me parece que también para conseguirlo puede ser que haya que revolucionar un montón de cosas para conseguir eso, ¿no?
Me parece que, digamos, lo que habría que intentar pensar es cómo podemos vincular una serie de derechos que queremos conseguir a una serie de fuerzas también que queremos activar, ¿no? Fuerzas que queremos activar para que intentar, en la medida de lo posible, pues tener algo que decir sobre nuestro destino, ¿no? Entonces, me parece que queremos conseguir cosas, queremos derechos, queremos que estén inscritos en leyes y al mismo tiempo queremos que haya algún tipo de fuerza social capaz de verificarlos, de controlarlos, de ejercerlos, de actualizarlos. Me parece que es muy importante esta cuestión de constituir nuevas fuerzas que son las capaces de transformar las cosas. En tu libro utilizas el 15M como referencia, pero sobre todo lo que estás intentando es construir pues, nuevos imaginarios que permitan la transformación sobre la base de algo escondido, ¿no? en la propia gramática del 15M. Pero claro, tengo la sensación de que el 15M sobre todo lo que logró fue politizar a la sociedad y que después quizá no tuvo tanto éxito en convertir esa politización en transformaciones concretas. O sea, mi impresión es que contra un poco algo que se ha instalado como sentido común, las transformaciones siempre empiezan en zonas de sombra de la historia. Es decir, que ninguna transformación empieza como mayoritaria, como instalada en el sentido común. Siempre empiezan cuatro locos o cuatro locas. Entonces, me parece que las zonas de sombra no hay que despreciarlas por ser algo de minoría o algo invisible o algo marginal. Todos los movimientos potentes, movimiento negro, movimiento gay, movimiento obrero, movimiento feminista, todo empiezan siempre una minoría que es capaz de contagiar un deseo nuevo de cómo relacionarse, de cómo vivir, valores nuevos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera el 15M pues, también fue de alguna manera la aparición de un deseo nuevo, de vivir la política. No tanto la aspiración a otros políticos, sino la aspiración a otra relación con la política. Y me parece que durante 3 años, porque para mí el 15M no es solamente lo que pasa en las plazas, sino un clima más amplio de politización que incluye también las mareas, que incluye la PA, estuvo, digamos, esa aspiración en movimiento. El déficit que yo veo al 15M es quizá que no supo crear una nueva racionalidad o un nuevo imaginario adecuado a las prácticas que él mismo estaba desplegando. Y al mirarse con el imaginario antiguo se vio en déficit, se vio en impotencia, se vio en falta. Por esta cuestión, por ejemplo, de no hemos logrado nada, ¿no? Entonces, hay un problema con el tema de la eficacia. ¿Qué es conseguir algo? ¿Qué es lograr algo? ¿Qué es una victoria? La respuesta tradicional es tomar el poder y cambiar las leyes. Y me parece que sí, pero no solo. Que también hay una eficacia invisible, que también hay una eficacia en esa sombra que logra, digamos, transformar los modos de ver y de vivir y de relacionarse. Y eso es un poco lo que los movimientos, no sé, movimiento negro, movimiento feminista, han conseguido también. Las victorias a nivel legal llegaron mucho más tarde, ¿no? Primero es la propagación de una nueva visión del mundo, de una nueva relación con el mundo, de un nuevo deseo. Y luego, más tarde, finalmente, eso se cristaliza en leyes y en el derecho. Entonces, me parece muy importante ver esta primera parte, que no la solemos ver ni valorar, porque la vemos como algo que no consigue nada, que es infantil, que es ingenuo, porque no logramos ver que tiene su propia eficacia. Por eso necesitamos nuevas imágenes, para ver la eficacia que tiene lo aparentemente no eficaz. Yo estoy convencido de que el 15M establecía las condiciones de posibilidad, ¿no? E incluso en discusiones internas en el ámbito de Podemos, yo creo que había que diferenciar dos momentos. Uno destituyente, que es más hermoso, que es más épico, que se acerca a esa construcción de una suerte de pueblo más emocionado, más generoso, más empático, pero después en la fase constituyente creo que la verdad no es tan hermosa, ¿no? como esa parte épica, y que de alguna manera, como siempre decimos, cuando deja de haber viento, deja de haber olas en el mar, ¿no? y que de alguna manera los elementos que para mí fueron la condición de éxito del 15M, que era carecer de memoria, carecer de estructura, carecer de un programa fijo y carecer de liderazgo, se terminó convirtiendo
en su problema, no tener liderazgos, no tener programas, no tener estructuras y no tener memoria. Habría que pensar si no tenía otra memoria, otra estructura, otros liderazgos. Es decir, ¿no? Porque me parece que si seguimos mirando el mundo con las lentes del viejo imaginario revolucionario, vemos todo lo que pasa en déficit, en falta, es lo que trataba de decir al principio. Pero habría que pensar si no había otra manera de organizarse, otra manera de plantear el conflicto, otra relación con el pasado, otro tipo de eficacia. Y un poco de esto va el libro, proponer imágenes para ver que eso, digamos, que el 15M expresaba en acción, tenía su propia lógica y tenía su propia novedad, pero que al no verlo queda debilitado. ¿Cómo respondemos, Amador, a la crítica de adanismo en el 15M? Es decir, que como que pretendíamos descubrir el Mediterráneo. Bueno, me parece que era muy importante hacer un gesto de interrupción. Digamos, solo hay novedad si hay una interrupción. Entonces, una interrupción con modos de pensar la política, con modos de hacer la política que permitan emerger algo distinto. Si tú mismo sabes que la crisis económica empieza en 2008 y que de 2008 a 2011 hay movimientos, hay una huelga general y de hecho, pero no tienen ninguna fuerza, no logran desafiar el estado de cosas. Es precisamente un movimiento que se aparta, digamos, de lo político instituido, no solamente ya del sistema político, sino también de los movimientos sociales, porque el 15M no es un movimiento social, es un movimiento de la sociedad, que es muy distinto, solamente gracias a tomar una distancia, a interrumpir el automatismo, a interrumpir la inercia, a interrumpir la repetición que ponemos en marcha nosotros mismos a la hora de hacer las cosas, logra crear un espacio nuevo, un lenguaje nuevo, una manera nueva de pensar y de hacer que sí que logra desafiar el sistema de cosas. Muchas veces es necesaria la interrupción para que algo nuevo pueda venir. Déjame hacerte una pregunta bien difícil. Después del que se vayan todos, ¿no? De Argentina de 2001 vino más de lo mismo, ¿no? En forma de partido justicialista. Después del 15M, en España vino la victoria de Rajoy. Tengo la sensación de que esa respuesta, ¿no? O esa pregunta radical, si después no va acompañada de la posibilidad, ¿no? De convertir en transformaciones estructurales todo lo reclamado, quizá lo que hace es despertar a la bestia de la contrarrevolución y frenar las transformaciones. Te lo digo, por ejemplo, porque en Chile la gente en la calle está pidiendo seguridad social, educación pública, sanidad pública, es decir, que sus peticiones, que son revolucionarias en el contexto pinochetista de Chile, en el fondo son estructuras que van a reclamar parlamentos, leyes, partidos políticos, es decir, cosas que siempre hemos criticado como herramientas de la gestión capitalista y no transformadora de la realidad. Bueno, son muchas cuestiones ahí, ¿no? Yo recuerdo cuando gana Rajoy, que por supuesto en 2011, noviembre de 2011, ¿no? Bueno, por supuesto hay un pesar y una preocupación, porque veíamos lo que se venía, ¿no? Pero también había una alegría en ese momento y estamos constituyendo una fuerza distinta que puede desafiar esa gestión, ¿no? Es decir, porque lo que tenemos es una concepción un poco hollywoodiana del tiempo. Es decir, que va a haber un cambio inmediato y le estamos todo el rato pidiendo a las cosas sacar petróleo inmediatamente. Me parece que no salimos de la concepción neoliberal de la urgencia, de las redes sociales, de la actualidad, y ninguna fuerza se ha constituido nunca en el tiempo hollywoodiano, en el tiempo de la urgencia, en el tiempo del momento, en el tiempo de la inmediatez. Constituir una fuerza es un proceso. Entonces me parece que la alegría que había, digamos, por parte de gentes que habitaban el 15M durante todo ese año 2011, tenía que ver con la sensación de que estábamos constituyendo una nueva fuerza. Que por supuesto no era capaz de hacerlo todo, de batir a Rajoy, de cambiar las leyes, pero eran las bases, las condiciones en las que cosas nuevas podían venir. Si no tenemos bases, si no tenemos condiciones, es ahí donde no va a haber ningún cambio. Es decir, me parece que los límites incluso que encuentra hoy Podemos
el hecho de que le cueste mucho ser más que un correctivo de izquierdas al PSOE, digamos que hacer un poco una gestión más social y más de izquierdas, que ya está bastante bien y yo voto siempre Podemos por eso, pero es precisamente porque no existe. Se ha neutralizado muchísima de esa fuerza social, de esa energía callejera. Es decir, que un gobierno también depende, digamos, de fuerzas que están fuera del sistema de partidos. Para empujar el cambio, fuerzas sociales son necesarias. Entonces, no es cuestión de contraponer las dos cosas. Es cuestión de que si la constitución de una fuerza como Podemos se chupa toda la energía social, ella misma se pega un disparo en el pie, porque ella misma no tendrá quien la empuje más lejos. Entonces, me parece que es muy importante pensar qué requiere la constitución de una nueva fuerza, que es un proceso, que es un tiempo dilatado, que ningún cambio ha venido en el instante, que tenemos que salir del tiempo hollywoodiano, que tenemos que salir del tiempo neoliberal y pensar cómo se crean condiciones y bases que permitirán cambios futuros, pero que no van a venir de manera directa, ¿no? Recuerdo que en el 15M, salvo en los momentos iniciales o en algún momento que confrontábamos, también surgían disidencias internas y existían fracciones, incluso enfrentadas a veces con virulencia, política a corto plazo, política a largo plazo, ¿no? Tengo la sensación de que también el propio 15M experimentaba cierta impotencia. Recuerdo alguna asamblea con 5.000 personas y una persona haciendo así, ¿no? Y al final aquello se disolvía, ¿no? Porque faltaba algún tipo de estructura interna que permitiera toda esa energía canalizarla hacia alguna parte productiva, que no fuera solamente, que no me parece poco, generar conciencia y politizar, ¿no? Sino que después eso, para que no se fuera al éter, poderlo meter en algún sitio que transformase las cosas. Bueno, sí, por supuesto, el 15M había caos, había ingenuidad, había barullo. Todo eso me parece que tiene que ver con los comienzos, los momentos donde empieza algo, ¿no? Es decir, exigir algo que empieza, una eficacia inmediata, una organización impecable, un programa estupendo, una vía directa en la transformación de las cosas, pues es una ingenuidad. Ningún proceso social ha empezado así. Todos son un caos. Hay que también saber habitar un caos y no encontrar que ese caos no es lo que debiera ser y tiene que venir otra cosa a reemplazarlo, ¿no? Encontrar también las fuerzas que hay en ese caos, ¿no? En todo caso, me parece que el 15M sí que fue una apuesta a la pluralidad. ¿Cómo podemos convivir los diferentes? Es decir, que me parece que, bueno, por lanzarte también, entrar un poco en polémica, Juan Carlos, en esta discusión amistosa que tenemos desde hace tiempo, yo creo que en el 15M no podríamos encontrar el canibalismo, por ejemplo, que ha podido haber dentro de Podemos. Es decir, que ha habido otra elaboración del conflicto, hubo otra elaboración de la pluralidad, en la que por supuesto hay desacuerdos y conflictos y peleas. ¿Cómo vamos a eliminar eso de lo humano? Lo humano es el choque entre diferentes, el encuentro entre diferentes, el desajuste entre diferentes. Lo contrario es la utopía, el ideal, la armonía. Eso no existe ni siquiera lo queremos. Pero creo que hubo otra elaboración de la pluralidad, ¿no? Es decir, que política a largo plazo se podía discutir con política a corto plazo y podía haber los desacuerdos, las cruces, pero no hubo esas exclusiones, no hubo esas purgas, no hubo ese canibalismo. Es decir, que hubo pero porque la gente de que salía. había una red, una pluralidad en la cual podemos chocar y podemos estar juntos, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con no haber puesto en el centro un mando único, un punto central del que hay que apoderarse para gobernar, sino que puede haber una coexistencia de lo diferente. Por supuesto en la tensión, por supuesto en el conflicto, por supuesto en la pelea, pero sin que eso quiera decir que haya una frontera dentro-fuera, ¿no? Entonces, yo creo que todavía tenemos mucho que aprender del 15M en este sentido. ¿Cómo se puede elaborar el conflicto y la pluralidad sin poner una frontera, estás dentro o estás fuera? Déjame casi para despedirnos, porque yo ando muy preocupado por cómo las estructuras se anquilosan y como diría Michels, ¿no?, devienen en oligarquías, y cómo la ausencia de estructuras disipa las cosas. Creo que eso es problemático, ¿no? Es verdad que
la politización va dejando pozos que a veces aparecen en el tiempo, ¿no? Mientras que el anquilosamiento y esa herrumbre de las oligarquías termina por ahogarlo todo, ¿no? Y por tanto creo que ponerlas a enfrentar es una mala solución. Cuando se planteó en el 15M por parte de alguna gente montar un partido político, yo recuerdo que me posicioné muy en contra, porque me parecía que era matar la posibilidad de que floreciera el 15M. Sin embargo, 3 años después, era de los que entendí que había que crear un partido político que tenía que ser diferente porque veía que el 15M, si no, se disolvía. Salimos de Sol, nos fuimos a los barrios, en los barrios aquello no terminó de cuajar y aquello como que languidecía, ¿no? Y la solución, yo entendí que era un partido-movimiento, es decir, que era una estructura, pero que era una estructura que no podía estar desacompasada de las calles, ¿no? Y que de alguna manera es el error en el que ha caído y no ha podido liberarse Podemos por falta de capacidad. Es decir, los cuadros se van al Parlamento, los cuadros se van a los ayuntamientos, los cuadros se van a los espacios institucionales y deja de estar en las calles. Pero en las calles me pregunto si hay posibilidad de reinventar una alternativa a este capitalismo depredador y generador de enormes desigualdades. Yo creo que hay que pensar que esto que en el libro se intenta pensar como una política del habitar no tiene nada que ver con una permanente movilización. Porque una política ligada a la vida sigue los ritmos de la vida. Y en la vida hay mareas altas y mareas bajas. Momentos de teatro y momentos de silencio. Momentos de aparecer y momentos de desaparecer. Esto no debería producir ningún problema en nosotros. Es decir, que una movilización pueda tener momentos, digamos, de espuma y momentos de ola de fondo. Creo que hay que aprender a convivir con muchos tiempos, no pensar que una movilización siempre está en el momento de la intensidad, en el momento alto, en el momento del subidón. No. La vida tiene momentos en los que estamos y los momentos en los que no estamos. Y los momentos de desaparición son momentos de renovación. Las fuerzas se renuevan porque hay momentos de descanso, porque hay momentos donde pasamos a retaguardia, donde hay momentos porque no estamos atados a la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que el problema, hay que pensar todavía, para el 10º aniversario tenemos este desafío, cómo el puente entre política de partidos y política de movimientos, cómo repensar eso. A mí me parece que hubo cosas que en general, no digo Podemos o unos u otros, entre todos no logramos, digamos, pensar bien. Porque lo que se pensó es poner todos los huevos en la misma cesta. Me parece que el problema del partido movimiento sigue siendo un poco eso, poner todos los huevos en la misma cesta. Hay lógicas que no pueden convivir en el mismo espacio. No sé si podemos poner juntos el partido bolchevique y los soviets. Me parece que son dos cosas que tienen que ir por separado, pero aprender a no pelear unas con otras, o pelear en algún momento, pero entrar también en lógicas de cooperación. Puede haber una cooperación entre un partido político de signo distinto y la calle. El problema es cuando la calle se convierte en partido político, entonces desaparece. Y el partido político mismo no tiene quien le empuje más lejos. Eso es lo que está sucediendo. Entonces me parece que el problema es poner todos los huevos en la misma cesta y pensar que la calle se tiene que convertir en partido político. No son dos cosas diferentes, tienen sus propios ritmos, tienen sus propias necesidades, sus propias preocupaciones, y en todo caso pensar cómo puede eso coexistir, sin armonía en el conflicto, pero alimentarse uno a otro. Claro, ya para despedirnos, llegamos a esa suerte de callejón sin salida al que llegamos casi siempre, ¿no? Yo creo que lo que diferencia a Wikipedia de Twitter es que Wikipedia tiene una cierta estructura, ¿no? Y donde cada vez que hay un disenso, y no desalentar a los 24 millones de personas que trabajan voluntariamente sobre una voz, que no simplemente se les rechaza, sino que se abre un chat de discusión. Es decir, que la deliberación es la que permite, gracias a que esa estructura lo organiza, que siga funcionando de una manera virtuosa esa organización, sin la cual tendríamos, ¿no?, lo que vemos en Twitter, ¿no?, que es pues ese estercolero, ¿no?, esa tensión entre la realidad de la estructura, ¿no?, y el sueño imaginativo del ser humano que piensa de la horizontalidad. Creo que nos lleva a veces a entender que es que el mundo no siempre es bonito, ¿no? Me da mucha rabia que la derecha siempre sea mucho más realista que la izquierda y por tanto sus análisis sean más certeros. Pero no me da menos rabia cuando hay gente desde la izquierda que se hace realista y ese realismo le convierte en seres implacables sin alma, y eso lo he vivido también dentro de Podemos. No sé, Amador, si hay solución a esta tensión.
digamos, el libro que presentamos ahora se llama Habitar y Gobernar, y la lógica del habitar es una lógica del realismo, es una lógica de partir de lo que hay. Es decir, lo que hay es impuro, lo que hay es contradictorio, lo que hay es confuso, pero la apuesta del libro es partir de lo que hay, porque en lo que hay también hay potencias, hay energías, hay, digamos, semillas que pueden florecer. Entonces, yo opondría el realismo del poder y al moralismo de la izquierda puritana, de lo políticamente correcto, del deber ser, que sería, digamos, la idea del gobernar, el realismo de la potencia. Un realismo de la potencia. ¿Cómo podemos encontrar formas que acompañen las potencias en su despliegue? Como un jardinero que cuida, digamos, las semillas para que florezcan. Que no es que tire de ellas como una vanguardia, que no es que no haga nada, que sería la idea más pobre, digamos, del horizontalismo, del espontaneísmo, un jardinero que no hace nada, sino que, como dice Lao Tse, no hace nada, pero no deja nada sin hacerse. Eso es lo que tenemos que encontrar, formas de cuidar de los procesos que no dependen exclusivamente de nosotros, es decir, que no somos su cabeza, que no somos su vanguardia, pero que requieren de nuestro cuidado. Entonces, frente al moralismo tan de la izquierda, que solo quiere ver lo que le casa, digamos, en el esquema mental, ¿no? Es un nuevo puritanismo y una nueva primacía de lo ideológico. O bien el realismo del poder como alternativa tenaza en la que estamos atrapados, un realismo de la potencia. Partir de lo que hay e inventar formas que renueven lo que hay, que hagan crecer lo que hay, que hagan más compartido lo que hay, que multipliquen lo que hay. Que permitan sacarlo de una cierta marginalidad y que permitan extenderlo por el mundo, como han hecho todos los movimientos potentes, ¿no? Que empezaron esos 4 gatos que decíamos antes, pero el feminismo, el movimiento negro, el movimiento obrero, a partir de una fuerza pequeña o marginal, lograron cambiar el mundo entero y cambiar las vidas de las personas que habitan el planeta en su conjunto, ¿no? Y como bien planteas en el libro, muy atentos a las grietas, ¿no? que nos recordaba Holloway. A Habitar y Gobernar, inspiraciones para una nueva concepción política de Amador Fernández Sabater, en la editorial NET. Muchas gracias. Cuéntanos en 30 segundos por qué has querido terminar con esa mujer pequeñita y enorme que es Rita Segato, tu libro. Bueno, me interesa muchísimo el pensamiento de Rita, me interesa muchísimo su planteamiento sobre el feminismo. Me parece que es un feminismo que a mí me interpela mucho como hombre, ¿no? Es decir, que es alguien que desde el feminismo hace preguntas a los hombres, ¿no? No preguntas fáciles, porque tampoco estamos para eso. Nos pega una buena sacudida, pero también nos tiende una mano. Me parece que es una muy buena manera de actuar. Criticarnos, ¿no? Un poco por entrar en el tema del conflicto que tocábamos antes. Tenemos que decirnos las verdades, tenemos que sacudirnos, pero también tendernos una mano para actuar en común. Me parece que ese es el feminismo de Rita, y ella estaba haciendo además unas reflexiones interesantísimas sobre qué puede ser la política en tiempos de pandemia, en tiempos de contagio, y me permitía, digamos, una especie de actualización de los contenidos del libro, ¿no? Un puente entre los contenidos del libro y esta realidad, digamos, tan desconcertante en la que estamos, ¿no? Por eso incluirla al final. Amador, nos vemos en las calles. Bueno, Juan Carlos, eso. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, chao. Varias personas, entre ellas el cineasta Alex de la Iglesia, colgaba hace unas horas este vídeo en su cuenta de Twitter. Los seres humanos que aparecen en estas imágenes son senegaleses. Hablan en Wolof y habían salido hace 5 días de una playa cerca de Dakar, rumbo a Tenerife. Bueno, eso pensaban. La grabación está hecha y enviada este fin de semana. Hablo claro en pasado, porque desgraciadamente hoy nos hemos enterado que todos sus ocupantes, todos, han muerto en ese viaje sin retorno. El vídeo lo ha enviado Javier Galparsoro, presidente de la ONG CEAR Euskadi, organización que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos, algo que parece que se nos está olvidando. Buscan el desarrollo integral de las personas refugiadas, patriadas, emigrantes, los grandes olvidados. Esta es la cara B de esa Europa que se horroriza con el muro de Trump, pero tolera ese muro de agua que ahoga
a tantos seres humanos con inteligencia como la nuestra, inteligencia suficiente como para intentar salir del hambre y la miseria, aunque se juegue la vida en el empeño. Europa ve la viga en el ojo ajeno, pero ¿para qué vas a ver este vídeo si acaban de estrenar otra necesarísima serie de Netflix? 15.000 inmigrantes muertos en los últimos 6 años. El Mediterráneo y el Atlántico convertidos en fosas comunes, y nadie mueve un dedo por los miles de cuerpos que llegan a nuestras orillas sin poder ser identificados, salvo la gente. Móviles que dejan de sonar, familias desesperadas, y mientras nosotros, el mundo occidental, nuestros gobiernos, el primer mundo, preocupados por no poder salir a celebrar la noche de Halloween por culpa de un maldito confinamiento. Lo único que no nos ha podido quitar nunca nadie, ni en dictaduras, ni en torturas, ni en amenazas, ha sido la humanidad. A ver si resulta que al final nos la va a robar la pandemia. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Como es complicado tapar el sol con un dedo, todo parece indicar que al final Juan Carlos I va a ir caminito de sentarse en el banquillo de los acusados. Y si no lo hace, dicen los fiscales, no será porque no se lo merezca. Ya nos imaginamos al emérito compartiendo chabolo con su yerno Iñaki Urdangarín. ¡Qué partiditas de mus! De momento, lo que sí sabemos es que la Fiscalía General del Estado ha enviado otra investigación a la Fiscalía del Supremo. La Fiscalía del Alto Tribunal asumirá las pesquisas sobre el uso de tarjetas opacas, tarjetas black, por parte de Juan Carlos I, su esposa Sofía y otros familiares, o si no, ¿de qué es el nivel de vida de los nietos? Una especie de tarjetas black, ya decimos, o deberíamos hablar de tarjetas blue, por eso de la sangre. En concreto, se trata de unas tarjetas que se nutrían desde una cuenta en la que ni el emérito ni su familia aparecen como titulares y en la que el dinero procedía del extranjero. Dinero procedente, claro, de una cuarta dimensión. Vamos, que como con los millones del presupuesto de la Casa Real pues no llegaban a fin de mes, pues tuvieron que recurrir a una especie de dinerito plus que vaya usted a saber de dónde venía. Lo importante es que estuviera. Los malintencionados se hacen una idea del origen, pero tampoco es cuestión de hacer más leña del Borbón caído. Ante todo, por favor, la presunción de inocencia, esa que, por cierto, le han reconocido a Podemos en sus 6 tiernos años de vida, sin faltar un solo día. Con los Borbones es verdad que llueve sobre mojado, por lo menos desde Carlos IV. Que la Fiscalía se interese por la Casa Real no es la primera vez que sucede. La Fiscalía del Supremo ya asumió la investigación a Juan Carlos I por el AVE a la Meca el pasado mes de junio. Aquellos 80 milloncejos de euros que no habían salido del Euromillones de los viernes. Yo no aguanto este sin Dios. ¡No, señor! Ay, señor, ¿qué va a pensar Espinosa de los Monteros o Abascal de todo esto? Otro ataque más a la corona. Y resulta que el mismo día que el Congreso de los Diputados rinde un homenaje a Manuel Azaña. Casualidad, serendipia, no, mala leche. Cualquier día nos sale, no sé, con que el rey Juan Carlos tenía un amante. O va a aparecer un hijo secreto que sea mayor en edad que Felipe VI y vamos a tener un lío constitucional. Si es que la monarquía va a morir por inanición. Porque las rasgaduras en los mantos reales dejan ver cosas que es que no son tolerables en una democracia. Es que cuando el emperador está desnudo, pues entonces la gente se cabrea. Hasta mañana, desobedientes.